Bueno, y ya entramos en el último bloque de nuestro programa de hoy, con Pablo Jiménez, que es el secretario adjunto de SADOC, uno de los sindicatos docentes tal vez más visibilizados en los últimos tiempos, por lo menos aquí en San Luis. Bueno, bienvenido Pablo, Muchas gracias por gracias. venir. Muchas gracias, Oscar, y bueno, saludos a toda tu audiencia también. Bueno, a Pablo lo hemos invitado porque SADOC ha elaborado un documento que se dio ayer a conocer públicamente aquí en San Luis, alertando sobre esta crisis que se puede llegar a avecinar por la posible firma y aplicación ya de la reforma laboral, ¿no? En todo el país. Exactamente, en realidad este estado que ha tomado el SADOP no solo es por la reforma laboral, sino también la reforma tributaria Ujú, y la reforma de jubilaciones y pensiones, ujú, son las tres reformas que el Ejecutivo pretende impulsar y lógicamente que se aprueben, ¿no? ujú. Bueno, ¿querés contarnos un poco cuál es la visión de SADOP sobre estas reformas? Empecemos por la laboral, que es la inmediata, Ujú. digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, nuestra posición es muy crítica desde que tuvimos la posibilidad de evaluar, de leer, de analizar el proyecto, el borrador, porque inmediatamente uno se encuentra ya desde los fines que plantea esta reforma con un cambio de paradigma en la relación laboral que preocupa y preocupa mucho. ¿Sí? No se había dado ni siquiera en la época de Menem esta reforma que se quiere aplicar ahora. En realidad, en la época de Menem, más que una reforma, lo que hubo fue una puesta en práctica de todas estas cuestiones, pero Ujú, viene en línea con lo que sucedió en la década del 90, sí, ujú, claramente. Sí. ujú. Bien, Eh, Quisiera comenzar leyendo textualmente cuál es el fin que plantea la ley para de ahí por vayamos supuesto, desgranando dale, cada uno dale. de los puntos. Dice así, promover la liberación de las fuerzas de producción y del trabajo, de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas. Claro. Puse énfasis ahí en dos cuestiones que son Hay centrales unas cuatro palabras que son para típicas. entender Claro. qué es lo que esta reforma está planteando. Primero, la palabra liberalización que te enmarca un paradigma ideológico, ¿no? Totalmente, Estamos frente a una posición liberal, ¿no? totalmente. Después, cuando habla de un mercado regulado, digamos, cuando se trata de En derechos realidad habla de del trabajo, mecanismos regulatorios. mecanismos regulatorios, Mecanismos ¿no? regulatorios. Así lo dice textualmente y eso es un golpe este, bajísimo a nuestro Estado de Derecho, A la historia a laboral la de la historia laboral, Argentina totalmente, también, ¿no? totalmente. Porque digamos, allí podemos entrar a enumerar una serie de derechos que han sido ya estampados en la historia Exactamente, jurídica de la Argentina como derechos que ya no se discuten, exactamente, tal ¿no? cual, tal Por cual. Por eso, ejemplo, la licencia por maternidad, exactamente. Estamos bueno, la hablando de enfermedad, indemnizaciones, indemnización. el ius variandi, que bueno, después podemos profundizar un poco en esto. Pero es central eh, encontrarnos con esta definición, con este fin que propone esta reforma, porque evidentemente es la que nos está marcando eh, el significado y la intencionalidad de cada uno de los artículos que se proponen. Ujú, ¿Sí? Entonces, hablamos de mecanismos regulatorios, recién decíamos, bueno, justamente esto se está refiriendo a leyes. ujú, Leyes que hasta el día de hoy lo que hacen es proteger a la parte débil de esta relación contractual. Tengamos en ujú, cuenta que la ley ¿a qué viene? Viene a equilibrar una situación de desventaja que ujú. se da en esta relación empleador-empleado.
Claro, ¿sí? claro, por El supuesto. empleador tiene, dentro de esta relación, lógicamente, mayor poder negocial que el empleado. Totalmente. Viene la ley, equilibra esto, ¿no? Porque el empleador es el dueño del capital, que lo Totalmente. pone al servicio de un negocio. Totalmente. Si el negocio no es rentable, bueno, debería buscar otros mecanismos, pero en la Argentina el único mecanismo, cada vez que un negocio les va, entre comillas, mal, es el trabajador. Totalmente. Queda Sí, la sí, calle. sí, totalmente. ¿no? Sí, es lo que ha pasado históricamente. Así es. Y Por sigue eso existe sucediendo. la ley, ¿no? Exactamente. Aquel tal cual. empleador que, digamos, no puede más seguir su inversión, bueno, tiene obligación para con ese trabajador para brindarle la Garantizarle indemnización. exactamente, las condiciones que estipula la misma normativa. Con esto lo que se nos está diciendo es mecanismos regulatorios a un lado. A un lado, claro. Basta, Cualquier esto no empleador aplica te más, va a poder echar sin indemnizar entre otras. o con una indemnización muy pobre, ¿no? Exactamente. Y habla de estos fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas. Fenómenos distorsivos. Bueno, uno, ¿qué puede entender como fenómenos distorsivos? La acción del sindicato, es decir, del gremio organizado. Ujú. Eso es un fenómeno distorsivo. Si uno se pone a leer la reforma en cada uno de los puntos, evidentemente está pretendiendo que toda organización laboral quede al margen de la relación que se va a establecer entre empleador y empleado. Además de SADOP, ¿hay otros gremios que están en esta posición, digamos, de rechazo a la reforma, a la futura reforma laboral? Sí, totalmente, sí. De hecho, hay un acto de la Corriente Federal de Trabajadores el día lunes 20 de noviembre que involucra no solamente a gremios de educación, lógico, sino que acá está siendo afectado el conjunto de los trabajadores de la República Argentina, Ujú. a lo largo y a lo ancho. Acá nadie queda afuera o exento de esto que se está tramando o proponiendo. Ahora, indudablemente que toda cuestión es política, ¿no? Toda Seguro. cuestión es política. A veces dicen, no, no mezclemos la política. No, hay que mezclarla porque toda acción humana es política Exacto. y mucho más cuando alguien ha sido ratificado por el voto popular Totalmente. en una elección reciente. Totalmente. Parece que la elección sirvió de plataforma para llevar a cabo todas estas Sí, reformas, ¿no? evidentemente. Y la Ese- gente es como que está como descreída de que esto se va a aplicar, ¿no? Esa es la gravedad también que uno puede notar al momento de comunicar esto, de sociabilizarlo. Es como que todo, y bueno, pero vaya a saber si es tan así como plantean algunos, incluyéndonos, ¿no? Lógicamente. Y no, hay que ver qué pasa. Y en realidad es que ya sabemos Es que qué ya está sucede pasando, ¿no? cuando vamos a ver qué pasa. Claro. A ver, yendo al plano provincial, en el 2007 cuando el SADOP anunciaba lo que iba a suceder con esta ley que venía a minorar, a disminuir el salario, porque se iba a pagar por persona y no por la cantidad de horas o cargos que la persona tuviera, pasó eso. Y no, bueno, vamos a ver qué pasa. Quizás no sea tan así. Y resulta que fue tan así. Y hace 10 años que estamos peleando por esto. Esto es exactamente igual. Entonces, no hay que esperar a ver qué pasa. Y más teniendo en cuenta el modus operandum que tiene este gobierno nacional. Que es largar Ensayos, ¿no? distintas Globos de acciones a ensayo. ver qué pasa, a ver si prenden o no prenden. Y O a ver discúlpenme cómo reacciona expresión. la gente, ¿no? Exactamente. Entonces, Ujú. frente a una inactividad de parte del pueblo, lo único que vamos a lograr es que esto prenda. Claro, lo otro es que la gente pensará que se las arreglen los políticos. También, Como como que si la esto no gente- afectara, a ella, no a los ella. afectara. Claro. Ese es otra de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel social, ¿no? El no entendernos como clase trabajadora, como si ser de la clase trabajadora fuera ser menos o estar en una posición que de hecho, a ver, estamos en una posición disminuida frente a los empresarios, pero es como si fuera
una mala palabra, como si estuviera mal. Entonces yo no quiero pertenecer a eso. Y la verdad es que todos trabajamos. Entonces todos estamos inmersos en esta clase trabajadora. Bueno, en esto hay un elemento también que la gente lo observa y cada vez con mayor fuerza y lo critica, ¿no? Es la figura del gremialismo, ese gremialismo de altísimo perfil, de altísimo poder adquisitivo, que es prácticamente inalcanzable, económicamente hablando, con la representatividad que debe tener para con sus laburantes, ¿no? O sus afiliados. Eso la gente está muy enojada también, ¿no? Sí, sí, seguro. Evidentemente, no es solamente por este gobierno, sino que en general utilizan esta disuasión, mover el foco en todas estas cuestiones que en definitiva para lo único que sirven es que para, como en este caso, el proyecto pueda prosperar. Claro. A ver, vamos a retrotraernos a lo que sucedió a principio de año con Baradel. Bien. ¿No? Hubo una campaña feroz contra Baradel. Además, amenaza a su familia, etcétera, Terrible, ¿no? absolutamente terrible. Difamaciones, calumnias, etcétera, 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 etcétera. Pero tenía un cometido. ¿El cometido cuál era? Que así como los gremios, los sindicatos docentes, somos los que dan punta de lanza a una paritaria, había que desarticularla. Claro. ¿Por qué? Acá lo tenemos. Porque hoy se está tratando, y como proyecto de gobierno, está una reforma laboral. Esa reforma laboral, entre otras cosas, o la más importante, que es la en donde se discuten los derechos que tienen los trabajadores, no existe más. Es la paritaria, concretamente. No existe más. Claro. ¿Por qué? Porque a través de claro. las paritarias fue que los trabajadores comenzaron a ganar derechos que no se tenían. Claro. A través de la discusión. Claro, claro. O sea, eso había que desarticularlo. la primera batalla fue la batalla de fondo, ¿no? Exactamente. La que comenzó allá en Buenos Aires con no el fue gremio porque, docente. No fue porque sí. Claro. No fue porque sí. Toda esa campaña de prestigio sirvió para qué? Para que hoy algunos medios estén diciendo es necesaria una reforma laboral. Claro, claro. Porque eso es lo que estamos escuchando hoy. ¿Qué va a hacer SADOP? ¿Plantea un plan de lucha para el año que viene, por ejemplo? En realidad el plan de lucha se planteó, Oscar, desde el mismo momento en que tuvimos el Consejo Directivo Nacional, en el día miércoles de esta semana, en la que se puso al sindicato en estado de alerta y movilización. Claro. Ya desde ese momento se está planteando un plan de lucha. Ese plan de lucha tiene una continuidad, esa continuidad que fue iniciada ahí en ese Consejo Directivo, la tenemos el lunes 20 de noviembre con la corriente federal. Hay en todas las provincias movilizaciones de los distintos sindicatos uniéndose, ¿sí?, para enfrentar esto. Tenemos el caso de Córdoba, tenemos el caso de Rosario, tenemos el propio caso aquí de San Luis. Bien, bien. ¿Sí? En la que sindicatos, independientemente de la confederación a la que pertenezcan, estamos uniéndonos frente a esto, porque esto nos afecta absolutamente a todos. Nadie queda excluido de esta situación. Pablo Jiménez, gracias por venir, ¿eh? No, gracias favor, por venir. por favor. Y ser muy directo con esto, ¿eh? Pablo Jiménez es el secretario adjunto de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, ¿eh? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, Oscar, gracias a vos. Vamos a estudios y volvemos al cierre de nuestro programa de hoy.